El autismo actualmente es catalogado como un diagnóstico médico dentro de la categoría de los trastornos mentales, pero ¿es efectivamente el autismo un trastorno mental o es simplemente una forma diferente de pensamiento? ¿Qué es el autismo? Se dice que el autismo es un espectro ya que existirían varios tipos de autismo, pero sin perjuicio de lo anterior, existen ciertos patrones o rasgos que identifican a una persona autista. Muchas personas con autismo tienen habilidades excepcionales, como por ejemplo gran capacidad de memoria, una percepción aumentada en los ámbitos de la visión, el gusto y el olfato, lo que se conoce como hipersensibilidad, sentido excepcional para los detalles, una gran capacidad visoespacial, una capacidad extrema para concentrarse y obsesionarse por ciertos temas de su interés, así como una mejor comprensión de sistemas naturales como el comportamiento animal. Como contraparte, sin embargo, las personas con autismo presentan dificultades para la comunicación e interacción social, comportamientos o intereses restrictivos o repetitivos, baja tolerancia a la frustración, movimientos torpes o pocos coordinados, y resistencia al cambio. Las características indicadas hacen referencia a personas autistas con una inteligencia normal, lo que era denominado antiguamente por la psiquiatría moderna como síndrome de Asperger, según la descripción hecha por el psiquiatra Jan Asperger en 1944, diferenciándolo de lo que se conocía antes como autismo clásico. Sin embargo, Peter Vermeulen, experto internacional en autismo, indica que el comportamiento del autismo clásico es el resultado de autismo combinado con una discapacidad intelectual, es decir, los autistas clásicos serían personas que tendrían una doble discapacidad. En efecto, se calcula que el autismo se presenta en cerca de un 50% de los casos con discapacidad intelectual o con otros trastornos genéticos. ¿Quién fue el hombre de Neandertal? La secuenciación del genoma del Neandertal, finalizada en el 2010 por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, encabezada por Svante Pääbo, ha demostrado que no solo los europeos, sino todas las personas no africanas de hoy en día heredan, en distintas proporciones, porcentajes de ADN de Neandertal, teniendo mayor preeminencia en las poblaciones europeas y asiáticas. Los neandertales vivieron por cerca de 400.000 años en Eurasia, pero no todo registro fósil neandertal es igual. Los proto-neandertales aparecieron por primera vez hace unos 350.000 años, en un momento en que los Homo sapiens aún eran bastante primitivos. En efecto, en ese tiempo el Homo erectus tenía un cerebro de 900 a 1100 centímetros cúbicos, a diferencia del tamaño de 1300 centímetros cúbicos del humano moderno. Cuando el Homo sapiens llegó a Europa hace unos 40.000 años, el neandertal estaba en su nivel de evolución más avanzado. Su cráneo, con un volumen que podía llegar a los 1700 centímetros cúbicos, era de hecho un 10% mayor que el de los humanos modernos en promedio. Por otro lado, los neandertales poseían un lóbulo occipital más grande, lo que significa que sus habilidades visuales, incluida la distinción de detalles y colores, eran ciertamente mejores que las de los humanos modernos. Numerosos estudios han demostrado que los neandertales y los cromañones usaban herramientas similares, y en general tenían la misma tecnología y estilo de vida. Ambos enterraban a sus muertos, con ornamentos similares, demostrando el mismo nivel de sentimientos y cuidado. Los neandertales fueron los primeros homínidos en practicar el entierro, mucho antes de que existiera el Homo sapiens. La evidencia más antigua de entierro intencional de Neandertal data de 300.000 años antes del presente en la cueva de Atapuerca en España. La evidencia más temprana de religión también proviene de los neandertales, en forma de totemismo o adoración animal, como el culto al oso. Los neandertales se extinguieron finalmente hace unos 30.000 años aproximadamente, pero su número disminuyó drásticamente años antes de su extinción final. Los expertos concluyen que hace unos 110.000 años, los neandertales experimentaron un cuello de botella poblacional que diezmó su diversidad genética. Una menor diversidad apunta a una disminución en los números y un posible aislamiento de diferentes grupos. En otra investigación, liderada por Andrea Amadei y su equipo de investigadores de la Universidad de Roma, se empleó un modelo matemático que evalúa cómo la convivencia prolongada entre neandertales y humanos modernos pudo conducir a una fusión y absorción progresiva de sus genes, los que finalmente quedaron diluidos en los genes de los Homo sapiens, tal como sucede en ciertas razas. Relación del autismo con el hombre de Neandertal.
Luego de la secuenciación del genoma del Neandertal, finalizada en 2010, se han realizado variados estudios científicos que han relacionado los genes neandertales con ciertos comportamientos, patologías, cualidades, y con el autismo. Uno de los primeros estudios salió en el año 2014, liderada por David Reich y genetistas de la Facultad de Medicina de Harvard, que vincularon los genes neandertales con ciertas patologías y comportamientos, como la adicción a la nicotina. En el año 2016, se descubrió que el ADN neandertal influye en rasgos clínicos de los humanos modernos, afirmó John Capra, genetista evolutivo de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Descubrieron asociaciones entre el ADN neandertal y una amplia gama de rasgos, incluyendo enfermedades inmunológicas, dermatológicas, neurológicas, psiquiátricas y reproductivas. En el año 2017, la doctora Karen Berman, del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, mediante evidencia obtenida por resonancia magnética sugiere que una variación genética derivada de los neandertales estaría relacionado con trastornos relacionados con el autismo. En el año 2018, otro estudio liderado por el genetista Alison Mottry, en la Universidad de San Diego, comprobó que las conexiones neuronales de los cerebros neandertales seguían un patrón anormal, que recordaba en cierto modo al de los humanos con autismo, indicando que podrían tener en común dificultades para socializar. En el año 2024, una investigación de científicos de la Universidad de Clemson y la Universidad de Loyola de Nueva Orleans, descubrieron que las variantes de genes neandertales son significativamente más comunes en personas autistas en comparación con personas no autistas a nivel de población general. Según el estudio, en las personas con autismo se presentan de forma más común los polimorfismos genéticos transmitidos por los neandertales que en las personas neurotípicas. Para llegar a esta conclusión, el equipo analizó el ADN de 3.442 personas neurodivergentes y neurotípicas. El estudio descubrió marcadores genéticos vinculados al autismo en diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, el marcador de ADN neandertal en el gen SLC37A1 se asoció con el autismo y la epilepsia en individuos blancos no hispanos. La hibridación entre el neandertal y el Homo sapiens. El neandertal y el Homo sapiens eran distintas especies de homínidos, sin embargo, aquello no impidió para que se cruzaran entre ellos, así como con otros tipos de homínidos tales como los decinovanos en Asia. Durante dicho periodo también convivieron otras especies de homínidos, pero respecto de las cuales no hay registro de hibridación, tales como el Homo juluensis, el Homo floresiensis o el Homo luzonensis. La hibridación es un proceso que puede darse en la naturaleza bajo ciertas condiciones, pero sobre todo en ambientes de cautiverio. Por ejemplo, la hibridación entre un pastor alemán macho y una hembra lobo, conocida como Saarloos, crea un híbrido que no ladra, es tímido, y le disgustan las ciudades, el ruido y los cambios. También se han reportado varios casos de hipersexualización en híbridos, tal como es el caso del híbrido entre cabra y oveja. En el año 2000, en Botsuana, se informó que un híbrido entre una cabra y oveja tenía una libido muy activa, y se apareaba tanto con ovejas como con cabras cuando no estaban en celo. Fue castrado a los 10 meses de edad porque se estaba convirtiendo en un problema. Otro caso que se puede citar, es el caso de los ligres, híbrido entre un león y una tigresa. Los ligres tienen trastornos de conducta, a menudo son caprichosos y depresivos, nacen infértiles, además de que alcanzan un tamaño de grandes proporciones producto de que no heredan el gen inhibidor de crecimiento que se transmite por vía materna. Las cruzas entre distintas especies producen híbridos parcialmente fértiles, con una alta mortalidad, y los supervivientes presentan trastornos de todo tipo, trastornos alimentarios, psicológicos, sociales, de comunicación, autolesiones, infertilidad, trastornos de comportamiento sexual, etc. Entre las enfermedades más relacionadas con la hibridación se encuentra la diabetes, muy común entre poblaciones con un alto grado de mestizaje. La hibridación entre Homo sapiens y neandertales podría explicar en gran parte el origen de muchos trastornos mentales que se encuentran presentes en los humanos modernos. Es el resultado de lo que se produce cuando se mezclan genes de dos especies de naturalezas totalmente distintas. En efecto, cruzar un animal de naturaleza solitaria como el tigre, con un animal de naturaleza social como el león, generará, evidentemente, una especie híbrida con muchos desajustes físicos y psicológicos, tal como sucede con el ligre y el tigrón.
En cuanto a los humanos, es un hecho comprobado, tal como ya se ha indicado, que neandertales y sapiens se hibridaron. Al respecto, el hombre de Cro-Magnon, quien apareció repentinamente en Europa hace unos 40.000 años, poseía características similares tanto del neandertal como del Homo sapiens, razón por la cual muchos consideran que el hombre de Cro-Magnon era el híbrido entre ambas especies. ¿Son los rasgos autistas una adaptación neandertal a su medio ambiente? Se ha indicado que el material genético heredado de los neandertales se encuentra en todas las poblaciones no africanas y comprende entre el 1 y el 4% del genoma humano. Sin embargo, se debe tener presente que entre humanos y chimpancés compartimos el 95% de nuestro genoma. Por consiguiente, un individuo con el 4% de su genoma derivado exclusivamente de neandertal, tendría más en común con un neandertal que con un Homo sapiens. Los neandertales se adaptaron a un clima excesivamente frío e inclemente en Eurasia, propia de la última glaciación de Burn que tuvo una duración de 100.000 años. Exploraban territorios ignotos en soledad, por lo que en esas circunstancias la tendencia a la vida solitaria resultaba tremendamente útil. Se ha comprobado, por ejemplo, que la ascendencia neandertal se manifiesta en una mayor presencia de genes que afectan a los filamentos de queratina. Esta proteína fibrosa confiere resistencia a la piel, el cabello y las uñas, y puede resultar beneficiosa en ambientes fríos al proporcionar un mayor aislamiento térmico. Los neandertales tenían que estar constantemente en búsqueda de alimentos y a la siga de animales salvajes. Era un modo de supervivencia constante, a diferencia de los sapiens que evolucionaron en un África de clima más templado y con abundancia de alimentos, lo que les permitía mayores tiempos de ocio y sociabilización, a diferencia de los neandertales. Los neandertales probablemente recolectaban para la temporada de invierno. La colección de cosas similares es un rasgo neurodiverso. Muchas especies de primates y animales consideran el contacto visual directo como una amenaza, lo mismo que sucede con las personas autistas. Los neandertales a menudo presentaban lesiones graves, esto probablemente se debía a la lucha con animales grandes, razón por la cual las personas autistas suelen tener una sensibilidad inusual al dolor. En el hemisferio norte la luz solar era mucho más inusual, razón por la cual, entrecerrar los ojos frente a la luz intensa está altamente correlacionado con el autismo y también lo está el uso de la visión periférica. También muchos rasgos autistas se han relacionado con adaptaciones para la caza de animales. Así, por ejemplo, la gran capacidad visoespacial de los autistas se relaciona con una orientación necesaria para perseguir animales en grandes extensiones de territorio, para lo que se necesita una gran capacidad sensorial y una visión detallada del entorno. Caminar de puntillas está relacionado con escabullirse sobre pesas. Disfrutar dando vueltas en círculos se relaciona con un animal que intenta deshacerse del cazador. Disfrutar lanzar objetos o fabricar trampas también se relaciona con la caza. Olfatear personas o objetos se relaciona con el rastreo, lo que se traduce en una hipersensibilidad olfativa. Por consiguiente, muchos de los rasgos autistas, tal como se ha expuesto, consisten en rasgos adaptativos a un ambiente hostil y gélido propio de la glaciación de Burn en Eurasia, y a un estilo de vida basado en la caza de animales. Conclusiones. Desde la secuenciación del genoma neandertal, finalizada en el 2010, sabemos que los genes neandertales no desaparecieron, y que se encuentran presentes en un gran porcentaje de la población mundial. Que si bien, hace 40.000 años los neandertales desaparecen en su forma pura, no desaparecieron totalmente, pues se piensa que fueron absorbidos por las poblaciones más numerosas de Homo sapiens que llegaron desde el sur con quienes se hibridaron y terminaron diluyéndose al constituir una población menor. Así también existe una variada evidencia científica que relaciona a los rasgos autistas con los neandertales. Dichos rasgos constituirían ventajas evolutivas en la edad de hielo, es decir, el autismo sería una adaptación evolutiva a un ambiente frío e inhóspito. Por otra parte, la hibridación entre los Homo sapiens y neandertales dieron como resultado posiblemente al hombre de Cro-Magnon. También, que posiblemente, la hibridación ha provocado una serie de trastornos mentales en el humano moderno, al haberse mezclado dos naturalezas distintas. Producto de lo anterior, es que el cerebro del autista está algo desfasado con respecto al cerebro neandertal. El cerebro del humano moderno es más pequeño que el cerebro neandertal. Durante la hibridación, y tras el equilibrio evolutivo,
en la mayoría de los casos solo se conservaron las características más necesarias. Otros genes se han perdido, pero reaparecen, especialmente cuando el desarrollo cerebral lo permite. Por consiguiente, seguramente, el neandertal antes de la hibridación no era autista tal como lo conocemos hoy día, sino que tenía una inteligencia superior, y es lo que se puede observar en algunos individuos autistas de la actualidad, el llamado síndrome de Savant. Estas personas autistas que por ejemplo calculan instintivamente, a menudo presentan discapacidades graves e incluso, paradójicamente, retraso mental, porque su cerebro tiene un tamaño similar al tamaño del cerebro moderno, y por lo tanto, fue necesario perder habilidades vitales. Las personas autistas no viven en otro mundo, pero sí ven el mundo de manera diferente. No es que el mundo vaya demasiado rápido, como se ha sugerido, sino que su percepción sensorial del mundo es demasiado rápida y detallada. El autista no está hecho para aprender de los demás, está hecho para aprender por sí mismo, a través de sus sentidos. Es instintivamente original, lo que se traduce en una gran creatividad, y en habilidades que las personas neurotípicas no poseen, por lo que seguir llamando al autismo como un trastorno mental es algo, por decirlo menos, cuestionable. Así las cosas, podemos concluir que el autista es un neandertal truncado, pero con características neandertales que los humanos neurotípicos no poseen.